Hechos 4:32 de la Nueva Biblia de las Américas. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos, No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, fue ese el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Qué pasaje más tremendo? Es un pasaje muy ilustrativo, fuerte. Este pasaje se trata de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. De hecho, eso estaremos predicando hoy, así titula el mensaje: la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y la obra del Espíritu Santo en la iglesia básicamente la vemos aquí, comenzando desde el 32, en 2 grandes secciones. Una parte, la gran unidad que les dio el Espíritu Santo. En esa gran unidad que el Espíritu Santo les dio, ellos no decían poseer nada de sí mismos, y vemos a Bernabé, un levita, o sea, judío que vivía originario de Chipre, que él dona un terreno y lo pone a los pies de los apóstoles para que eso sea usado para el reino de los cielos. Pero el pasaje nos contrasta también con Ananías, el esposo de Safira, quien también vende un terreno, pero quiere impresionar probablemente a los apóstoles o a la iglesia, y miente en la cantidad que se había dado. Entonces vemos al Espíritu Santo obrando en la unidad de la iglesia, en la generosidad de la iglesia, pero lo vemos obrando, produciendo un temor santo en la iglesia. Yo creo que, porque alguien diría: ¿por qué compartiste este pasaje junto? ¿Por qué no hablaste de lo de arriba, que está en los versículos 32, la unidad y la generosidad? Porque creo que es una unidad en donde nos muestra el Espíritu Santo es Dios, y Él lo obra como quiere. Estuve pidiendo sugerencias para el título, incluso con Andrés. Él podría haber titulado la predicación: el reino del Espíritu Santo, el señorío del Espíritu Santo. Pero decidí ponerle la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces veremos 3 cosas de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. 3 cosas. Primero, la obra del Espíritu Santo en la iglesia produce unidad. Segundo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia produce generosidad.
Tercero, la obra del Espíritu Santo en la iglesia produce temor santo. Vamos a lo primero, la obra del Espíritu Santo produce unidad. Dice el versículo 32, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. En el entendimiento judío donde se escribió el libro de los Hechos no existía la palabra mente. Pero cuando se refiere al corazón, se refiere al ser, a la mente. Eran de un mismo sentir, eran de una mente. Pero la expresión es fuerte, es hermosa. Ahorita que vinieron 70 pastores y que probablemente ven el director de Gracia Soberana, imagínense si fuera diciendo un reporte. Los de Gracia Soberana de Guadalajara son de un corazón, de una mente. O sea, qué bonito. Cuando tú ves una familia que te impresiona el marido con la mujer, la unidad que tiene. Y dices, son como de un corazón, de una mente. Pero esta, mis hermanos, es una unidad que había dado el Espíritu Santo. Esta no es una unidad que es por ser amigos, por hacer asociación, por ser iguales, por ser compas, como decimos. Por el contrario, a lo mejor habían situaciones que los dividían. Y yo creo que las iglesias, y esta iglesia también está compuesta de personas diferentes, de trasfondos diferentes, de culturas diferentes. Algunos, poniendo el ejemplo ahorita de las mascarillas, vacunas, muchas iglesias se han dividido en los Estados Unidos por qué creer con respecto a la vacuna, qué creer con respecto a la mascarilla. Entonces tenemos diferentes puntos de vista. Cada cabeza es un mundo, dice un dicho. Aquí dice que eran de una cabeza, de una mente, de un corazón. Algunos de ustedes son tapatíos, otros son regios, otros son chilangos. No se van a ofender. ¿Hay alguien aquí de México? Levante la mano. Isaac nomás. Tú también. Y podríamos decir, tenemos muchas diferencias. Pero Cristo es el que ha unido la iglesia. Unos son del Atlas, otros son de las Chivas. Tan tristes los de las Chivas, tan eufóricos los del Atlas. Yo en mi casa estoy dividido también porque Robbie entrena en el Atlas Chapalita. A mí me gustaban las Chivas, pero hoy digo, pues en la casa, ni modo que uno le vaya a uno y el otro al otro, ¿verdad? En tu casa. Yo he escuchado matrimonios que dicen, es que mi familia viene de un abolengo, pastor, y él es un bárbaro, por decir así. ¿De para qué le hiciste caso? A pocas palabras dan ganas de contestarle a la hermana, pero bueno. La unidad de la que está hablando aquí es una unidad dada por el Espíritu. Yo creo que para entender esta unidad es importante que entendamos qué es la iglesia. La iglesia son todos aquellos que por gracia han creído. Lee conmigo nuevamente el versículo 32. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. ¿De quién? De los que creyeron. Entonces la iglesia la componen creyentes ¿en qué? Y no es un título, porque yo creo que es un título que se usa mucho aquí en esta iglesia, particularmente los creyentes. Pero bueno, ¿sabes qué es un creyente? Es aquel que ha puesto su fe en Cristo. Entonces los creyentes, los convertidos, son los que tienen un alma, un corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que la iglesia es uno. En la Biblia tuvimos una serie los miércoles y te estás integrando a la iglesia que le llamamos la iglesia, el lugar más amado. Y una de las ilustraciones que la Biblia más muestra de lo que es la iglesia, y creo que es si no la más magistral, una de las más magistrales, es que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué Pablo escoge la ilustración del cuerpo de Cristo? Porque tu cuerpo es uno, no es
Roberto 1, Roberto 2, Roberto 3. O sea, esta mano es parte de un uno, pero el cuerpo está compuesto de diferentes miembros. Hermanos, ese es el chiste de la unidad. Y dice que esta iglesia eran de un corazón y de una mente, siendo diversos. Mira 1 Corintios 12, ¿cómo dice, por favor? Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno. Y si tienes tu Biblia, me preguntaba ahorita aquí Jorge cuánto cuestan estas Biblias, no sé en realidad, pero la ventaja de las nuevas Biblias de las Américas, que nunca se las dijimos, que por qué también escogimos, es que todas tienen la misma página, mismo número de página. Entonces, por ejemplo, vamos a 1 Corintios 12, yo les voy a decir el número de página que pueden ir. Vayan a la 1178, si tienen estas Biblias, cualquier versión de la nueva Biblia de las Américas. 1178, entonces facilita cuando a alguien le estás enseñando la Biblia. Entonces ahí en la página 1178 se encuentra 1 Corintios 12. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Ay, saquenlo el tema de la Biblia, porque por favor, en su Biblia yo les pido que subrayen esto. En ese versículo, es bien, bueno, no sé, a algunos no les gusta rayar su Biblia. Y una vez escuché al pastor Miguel que dijo, no rayas tu Biblia, raya tu corazón. Entonces ya algunos dijeron, no, pues tiene razón. Bueno, si tú quieres, a mí me sirve tener visual. Yo tengo rayado ahí en 1 Corintios 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, esa parte la tengo subrayada, y luego tengo un espacio y dice, y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, y vuelvo a subrayar ahí, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces es incongruente que un miembro de una iglesia esté dividido con su hermano, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo no está dividido, Cristo no tiene conflicto con el Espíritu Santo ni con el Padre. Pero leamos el versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, la sociedad que vivimos es independiente. No te metas, no me digas si una persona le dice algo a alguien de cómo está criando a sus hijos. ¿Qué crees que te vas a ganar? Un enemigo. Los pastores tenemos que caminar como en vidrio, pero vidrio delgadito. Ya no se puede traer comunidad. Y Andrés hizo una excelente labor cuando predicó el pasaje del 2:44. Nos dio formas prácticas de tener esta unidad. Pero lo que yo quiero que observes aquí es que esta unidad es la respuesta al Espíritu Santo. ¿Por qué? El domingo pasado nos quedamos en el 4, por favor, versículo 31. Después que oraron, los habían metido presos, oran por valor, y mira cómo le respondió el Señor. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los creyentes era de un corazón y de un alma. Es decir, está continuo. La respuesta de la llenura del Espíritu Santo es: predicaban y eran uno. Esta es la unidad del Espíritu, mis hermanos. No la unidad del compañerismo, no la unidad de que, nos juntamos en la iglesia los que somos las parejas jóvenes. Ya no sé si yo estoy en ese rango, pero mi esposa sí. Y nos juntamos las viudas y los solteros. No, la iglesia es uno. Dios diseñó el cuerpo, y esta frase es importantísima, con unidad y no necesariamente con uniformidad. Esto te va a servir muchísimo en la vida de iglesia. Unidad no significa uniformidad. Ahí mismo en 1 Corintios 12, el versículo 14 dice: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí nos está hablando prácticamente de una diferencia.
Entonces yo puedo tener unidad del Espíritu con Abraham, con Josué, con Reina, independientemente de nuestro trasfondo, de nuestras preferencias, de nuestros gustos. Cristo nos une. La unidad la produce el Espíritu Santo. Aquí vemos un hecho glorioso. Esa frase del versículo 32, y eran de un corazón y de un alma, es un avivamiento, mis hermanos. La palabra koinonía o comunión que Andrés nos predicó en el 2:44 es lo que se está viendo aquí. Había una comunión en el Espíritu. Yo quiero que comencemos a mirar la obra del Espíritu produciendo unidad. Así se llama el mensaje, la obra del Espíritu en la iglesia. La obra del Espíritu es la que ha producido unidad en nosotros. ¿Cómo? Cuando dice en 1 Corintios 12 que el Espíritu nos injertó en el cuerpo. Nos injertó en Cristo. El denominador común que tienen todos los cristianos, mis hermanos, es que son perdonados, salvados, regenerados por la sangre de Cristo e injertados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, este mensaje nos debe de alentar a dejar de estarnos viendo como muchos y más bien vernos como uno. Debemos de entender que este pasaje nos muestra los detractores o los distractores o los, ¿cómo se llama?, enemigos de la unidad. Lo que pasó con Ananías es un enemigo de la unidad. Pero el Señor nos muestra en Efesios capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto recuerden que en otro tiempo, Efesios 2:11, por favor. Por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo en nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear Él mismo de los dos, ¿cuántos hombres? Un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos, judíos y gentiles, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a ustedes que estaban cerca, porque por medio de Cristo, fíjense bien, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Pablo está corrigiendo a los efesios y dice: ya no son los judíos creyentes y los gentiles no creyentes. La cruz ha hecho tanto de judío como de gentil, y en otro texto dice hombre, mujer, esclavo, libre. La cruz nos ha injertado en Cristo y somos uno. Y debemos pelear por mantener esa unidad que nos fue dada. Más adelante, si tú siguieras leyendo de ahí donde leí de Efesios 2, te lo dejo de tarea en tu casa, te sigues en el 3, todo el argumento de Pablo es que había una división entre el judío y el gentil, entre el esclavo y el libre. Había acepción de personas. Pero llegas y sigues leyendo hasta el 4 y mira cómo termina esa sección. Les acaba de decir, son uno por la cruz.
4:1, Efesios 4:1. Yo pues, prisionero en el del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vuelve a repetir, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ya déjese de divisiones, les está diciendo. No son dos, son unos. Y ahora, hermanos, esto tiene aplicación para esta iglesia. Te vas a encontrar con hermanos diferentes a ti, te vas a encontrar con un hermano que es extremadamente precavido con el COVID, y te vas a encontrar con el otro extremo, con el que no le importa, el que cree que no existe. Pero la Biblia no te dice, convence al otro de que tú estás en lo correcto. Convence al otro que tiene que votar por el PRI y al otro por el PAN. Eso no te dice la Biblia. Lo que te dice es, mírate como lo que eres, como uno. Hermanos, esta iglesia puede ser víctima de una división tremenda si ustedes no se dan cuenta de la importancia de esto. Acabamos de pasar una transición humildemente donde Luis cede su pastorado a un pastor más joven. Y puede haber otro que diga, yo con Roberto no, a mí con Luis me gustaba. Eso no es lo que te dice la Biblia. O viceversa. A mí con Luis no me gustaba, con Roberto me gusta. No. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos siervos del Señor. O que no te gustó porque esta vez el pastor Andrés no me llamó a mí a traer el pozole, llamó a la hermana aquella. Hermanos, pues el día que miren, les voy a poner un ejemplo. Estábamos en Gracia Soberana, siempre les cae a los pobres de la alabanza, en Gracia Soberana de Louisville, y el pastor de alabanza es Bob Coughlin. Entonces Gaby y yo participamos en la alabanza en Ciudad Juárez, yo era el pastor de alabanza. Y de vez en cuando, allá a las 6 semanas, me decía, oye Roberto, ¿puedes tocar el bajo un domingo? Yo podía tomar dos posturas, es decir, yo allá dirigía la alabanza, aquí ni me invitan, no lo ven a uno, no lo consideran a uno. Oye Gaby, ¿puedes cantar uno cada 3 meses? Tienen 30, ¿cuánto nos dijo Andrés? Que tenían 48 o 38 en el músicos, dijo vos, 36. Entonces, si aquel dice, nunca me llamaron, ya ves, me trae idea Willy, me llamó, no, nosotros nos llamaban y decíamos, ahí estamos, con gusto. Quiero que te des cuenta que hay distractores para la unidad, y el enemigo siembra ideas. El pastor la trae contra mí, y yo ni te conozco, ¿cómo te llamas? Pues ya ve, por eso, si me amara, me conociera cómo me llamara. Pero esta unidad es hecha por el Espíritu. No hacemos acepción de personas. El mundo así es. Les voy a poner un ejemplo. En la otra transmisión no lo voy a decir porque sale en el YouTube, y un día espero que venga mi vecina a los pies de Cristo. Cuando nos dio COVID, a Gaby y a mí, nos dijo la señora que nos ayuda con la limpieza, que le dijo, esta familia mugrosa yo no quiero ni ver, y le echaba agua así. ¿Cómo haces excepción por personas por COVID? Yo pedí tenerlo. Pero ¿sabes qué? Está bien porque ya no conoce a Cristo, pero vemos cristianos que podemos ser así. Uy, trae COVID, me le va a pasar a mis niños. Te va a pasar lo que la soberanía de Dios quiera que te pase. Entonces, entra una persona con atracción al mismo sexo, un homosexual, una persona con piercing, con tatuajes, y decimos, no, aquí estamos solo los del Sanedrín, escribas, ¿y cuáles eran los otros que estaban ahí? Saduceos. No, hermanos, Cristo vino a hacer la paz a los que están lejos y a los que están cerca. Queremos ser una iglesia que reciba al más vil pecador, al que no es igual de tu clase. No quiero oír yo aquí gente que diga, estos son de otra clase,
como le dicen, social que la mía. No, si tú tienes es porque alguna razón Dios tuvo la gracia de que tú prosperaste de alguna manera. Aquí nos podemos sentar con el de la clase más baja y con el de la clase más alta. Si no, ¿cómo era Ignacio de Loyola? Se dicen San Ignacio de Loyola los católicos, pero él iba con los leprosos. ¿Y ellos? Jesús tocaba a los leprosos, hermanos. ¿Quiénes son los leprosos de hoy? ¿Quiénes son los leprosos de hoy? Los que tienen COVID, los homosexuales, los LGBT. Si estuviera Jesús aquí, ¿qué haría él? Pero la obra del Espíritu Santo, número 2, no solo produjo unidad, esta unidad se vio en una generosidad gloriosa. No solo lo dejaron como dice Santiago, no le digas a tu hermano Dios te bendiga y lo mandas allá con escasez. Dice que no tenían nada que decían que fuera de ellos. Dice versículo 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia, no había pues ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Hermanos, no había ningún necesitado entre ellos. ¿Tú qué crees que generaba esto en los inconversos? La unidad, el amor se veía. Yo no veo aquí ningún Pedro, ningún Juan haciendo campañas de, ¿cómo se llama? Telemaratones. Hermano, no hay dinero en la iglesia, vamos a hacer un telemaratón. No lo veo. Lo produjo el Espíritu. Cuando una persona está rendida al Espíritu, está rendida aún en sus bienes materiales, pero en base a una actitud de corazón. Aquí no importa. Estaba leyendo un comentarista, no sé qué, como no traje el iPad, se me han hecho bolas aquí mis notas, pero estaba leyendo un comentarista, por aquí en algún lugar lo tengo, que dice que los ricos daban los terrenos y los pobres invitaban a las casas, pero en fin, todos eran generosos, todos eran de un corazón. No se ve a los apóstoles pidiendo. Hermanos y amigos, si tú nos visitas, yo sé que hay una gran controversia si pedir ofrendas, si se llama diezmo, si el diezmo es para el Antiguo Testamento. Hermanos, la generosidad es bíblica y es producida por el Espíritu Santo. Y es para sostenimiento de los pobres de tu iglesia, de los necesitados. No puedes tú irte a tu casa y con la pancita o la barriga bien contenta y sabiendo que hay un hermano de tu iglesia que no tiene para comer. No puedes, no debes. Pero te quiero decir algo, puede ser moralismo y puede ser una regañada que yo les dé. Eso no es obra del Espíritu. Esto es la consecuencia de que el Espíritu los había llenado. Lo que en este pasaje vemos es que la unidad del Espíritu se veía en que estaban unidos en misión. Y a veces hay familias que les dicen, yo te sostengo un año, con 200 pesos al mes, pero 200 por 12 ya tiene una cantidad, y otra familia le da otros 200 pesos al mes. Que te veas parte de la misión, eso es lo que quiero que veas. Cuando estamos unidos en amor, estamos unidos en misión. Eso es lo que significa esta frase, mis hermanos. Y quiero darte algunas formas prácticas de cómo podemos estar unidos en generosidad. Abre tu Biblia en Romanos 12, versículos 9 al 16. Ahí déjeme agua, Willy, por favor, en el bautisterio. Ya la tengo abierta, gracias. ¿Lo tienen en Romanos 12, mis hermanos? Dice el versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Mira, aquí hay formas prácticas de cómo puedes mostrar la unidad. Afectuoso, no reseco como somos algunos de los hombres con las esposas. Vienen a consejería, ay, que ni me abraza, ni me dice nada. Afectuoso.
Una forma de ser afectuoso es mostrar tu gratitud. Hermanos que sirvieron en este retiro de pastores, ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta que es un valor en los pastores de Gracia Soberana la gratitud a los servidores? Estela, le iban diciendo en el carro, Paco, yo, Andrés, queremos tener esa forma. Ahí está obligado a servirnos, no, los sugieres no están de obligados. Dale las gracias. A la maestra de tus hijos, dale las gracias. Con honra, dándose preferencia unos a otros. Esta parte implica, por ejemplo, si tú tienes que ofrecer un trabajo a alguien, ofréceselo al de la iglesia. No voy a tener a predicar Romanos 12, pero voy a avanzarle. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Así que saqué algunas cosas prácticas de cómo nuestra generosidad y unidad se puede ver en la iglesia. Número 1, ahí dice el versículo 12, al igual que estamos viendo en Hechos, versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos. Los santos no somos los pastores, ni los santos ya difuntos, no. Los santos son todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y aquí dice contribuyendo, y se refiere a la parte material. Pido que ores, y no sé el pastor Andrés en las preguntas que mande, que busques oportunidades de cómo servir a tus hermanos de la iglesia que están en necesidad. Tangibles. Que le puedas decir, aquí estoy para servirte, mi hermano. La Escritura enseña en Santiago, ya lo había dicho. No le digas a tu hermano, Dios te bendiga, hermano, y lo mandes sin bendición. ¿Qué harías si, esta pregunta te va a servir, qué harías si tu hijo tiene necesidad? Yo he escuchado mamás de aquí que dicen, yo me quito un riñón por mi hijo. Bueno, ¿qué harías si tu hermano carnal tuviera necesidad? Yo le doy. Esta iglesia son tus hermanos. Y si todos estamos bendecidos, la misión es para afuera. Sean fieles al Señor en su contribución, pero no, lo voy a decir con toda libertad, como a veces escucho que dicen, ay, para que ande bien el pastor. No te preocupes por mí, ni por mi esposa. El Señor nos sostiene. No es para que andemos bien nosotros. Es porque tú contribuyes para que un pastor esté a tiempo completo. Si no, tiene que buscar el pastor trabajo. Como les digo, no se preocupen, el Señor va a proveer. Pero aquí lo vemos y lo vamos a ver más adelante. Ellos se dedicaban a la palabra, a la oración. Pero no solo es para los pastores, nuevamente, lo estoy haciendo el hincapié porque lo material, y no estoy regañando porque quiero aclarar que esta iglesia es muy generosa, muy fiel. Pero tengo que enseñar. Ayer estamos hablando de varias cosas de la iglesia con mi esposa y me dice, tú vas a dar cuentas. Sentí como si me pegaron una cachetada con chancleta en la cara. Uno va a dar cuentas. Entonces, si yo no les enseño qué hacer con lo material, también voy a dar cuentas. Lo material es para el reino de los cielos, mis hermanos. Si tú tienes una casa, Dios te la dio. Hospeda, invita. Si tú tienes un coche, el hermano no necesita usar Uber. Ay, hermano, qué exagerado. No necesita. Tú vas por el mismo lado. Y si no vas por el mismo lado, es un pequeño esfuerzo, el Señor te lo va a prosperar. El Señor te dio, estoy contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ya nos enseñó Andrés de esto. Yo tengo que reconocer, Andrés y Ana son muy hospitalarios, al igual que muchos de ustedes. La mayoría de ustedes se han juntado con alguien de la iglesia.
Nosotros con mi esposa queremos y tenemos un plan de tener a todos en nuestra casa. Queremos crecer en hospitalidad. No tiene que ser que vas a mandar a hacer carne prime para el invitado. Puede ser frijolitos, huevitos, tortillitas, con sencillez de corazón y con gozo de corazón. Eso es lo que te hace iglesia, eso es lo que te hace comunidad. Por eso los grupos de nosotros son grupos de comunidad, grupos de comunión. No queremos tanto que sean grupos de estudio, mis hermanos. Los grupos de estudio, para eso vienes el miércoles. O de perdida, para eso escuchas el mensaje el miércoles en la transmisión. Queremos que sean grupos de comunión, en donde el otro le puede decir, ¿cómo estás, hermano? No, fíjate que perdí el trabajo. Aquí agarra, mira, aquí tengo la cena, llévate unas leches para tu casa. Eso es un grupo de comunión. Estoy peleado con mi esposa. Hermano, no te preocupes, la misma gracia que me ayudó a mí a salir de mis broncas te va a ayudar a ti. Mi hijo está rebelde, vamos a doblar rodillas. Eso es un grupo de comunión. Siendo empáticos, aquí dice que llores con los que lloran. Jorge, me dices que gracias por acompañarte. No tienes nada que agradecer. Tú perdiste a tu madre, está muy fortalecida la familia de doña Beba. Gracias al Señor que estás aquí, Jorge. Pues no hay nada que agradecer. Eso es lo que la Biblia nos dice. Somos un cuerpo. Yo les dije en el funeral, yo vengo por esto. Estamos en medio de una conferencia, pero porque si ellos lloran, yo lloro con ellos. Y el domingo voy a estar en una boda, gozándome con Víctor y Anita. Así es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero finalmente, la obra del Espíritu Santo produjo un temor santo. Así como vemos toda esta iglesia avivada, que habían regalado todo, que habían dado todo, comenzaron a venir los problemas. Versículo 1 del capítulo 5 dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ve que Bernabé regala un terreno, que todos estaban regalando cosas, y a él se le ocurre, ya vamos a ver más adelante que no se le ocurrió a él, sino que hubo una tentación a la que se dio. También vender un terreno, pero quedarse con una parte. Ahora, pregunta, ¿hay pecado en eso? No. El pecado, mis hermanos, ¿cuál fue? El pecado fue que él quiso mentirle al Espíritu Santo, como dando una pantalla o una hipocresía de decir, mira, yo soy tan bueno como Bernabé. Vendí esto y aquí lo traigo todo. Y habiendo hablado con su esposa en la casa, decir, llévate una parte, nos quedamos con un guardadito. Falta de confianza en Cristo. E intentar impresionar. Versículo 3, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? El problema no era quedarse con parte del terreno, sino querer decir, miren qué bueno soy. Vendí todo esto y aquí lo estoy ofrendando. No, él pudo haber venido con toda honestidad, sin mentir y decir, hermanos, Pedro, mira, quiero guardar algunas cosas para cualquier necesidad, pero esta parte se las doy a ustedes. Hay en este pasaje un contraste entre la obra del Espíritu y Bernabé y la obra de Satanás y Ananías. Dice el versículo 4:36, dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo, lo vendió y lo trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Vemos a un hombre que obró por el Espíritu Santo, que ofrendó lleno del Espíritu Santo, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ustedes hagan lo que ustedes consideren con él. Y vemos otro, versículo 3, 5:3, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio? Entonces vemos una ofrenda llena del Espíritu Santo y una ofrenda llena de Satanás. Desde noche que estaba preparando esto, mis hermanos, me saltó
grandemente, bueno, no esta noche, toda la semana he estado con esto. Algo que está aquí en este pasaje que no nos damos cuenta. Y que es con lo que quiero ir cerrando el mensaje. La guerra espiritual. Me sorprende que hay un contraste entre Ananías y Bernabé, pero también hay un contraste entre otras dos palabras. Todos fueron llenos del Espíritu. Y aquí les dice, te llenó. ¿Quién lo llenó? Satanás. Es decir, está el escritor que es Lucas diciendo, cuando no te llena el Espíritu Santo, puedes ser lleno de Satanás y cometer pecados tan grandes que atenten contra la unidad del cuerpo, contra el avivamiento de la iglesia y que atenten contra tu vida, porque ahí mismo lo llevaron muerto a él y a su esposa. La pregunta que me tendrías, hermanos, con respecto a la guerra espiritual es que hay dos extremos. El primer extremo es ignorarla. Vamos a poner aquí a la izquierda para que te recuerdes. Es decir, no hay Satán. Esto pasó porque se le ocurrió. Y el otro extremo es ver demonios en todas partes. Y lo malo de ver demonios en todas partes es que a veces es una excusa para tu pecado de la carne. Dice, el diablo me hizo caer en esto, ¿no? ¿Cuál es el balance entonces? El balance es que hay una guerra espiritual contra el creyente y aquí vemos claramente a Satanás llenando la mente para que este hombre pecara, mintiera al Espíritu Santo y se muriera. La Biblia enseña que Satanás significa adversario, o sea, enemigo. En el Nuevo Testamento se usa intercambiándolo con el término diablo más de 30 veces. Es el adversario de Dios y de su pueblo y es el acusador de los hermanos, según Job 1 y según Zacarías 3. También Satanás es pintado en la Biblia como el dragón, como la serpiente antigua, como Belcebú, como el príncipe de los demonios. Jesús se refirió a él como el príncipe de este mundo y Pablo como el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Cuál es la actividad de Satanás? Distraer al creyente de darle la gloria a Dios. Distraer el avance del reino. Entonces en ocasiones pondrá tentaciones. En otras ocasiones pondrá persecuciones. El capítulo 4 los metió a la cárcel. Y Apocalipsis 2 dice, Satanás echará a algunos de ustedes a la cárcel. Por ejemplo, una enfermedad. Lo vemos con Job, mis hermanos. Va con Dios y le pide permiso, déjame tocar a Job. El Señor le autoriza a tocar a Job. Entonces, él usa esa enfermedad. ¿Quién dio permiso? El Señor. ¿Quién es el dueño de la salud o de la enfermedad? Dios. Pero él busca ocasión de caer. Me llamó mucho la atención que Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hermanos, muchos de ustedes están siendo tentados por Satanás en áreas que ustedes ni cuenta se dan. A lo mejor tienes ya 5 meses sin trabajo, 6 meses sin trabajo, estás en una gran escasez y la tentación es comenzar a renegar que Dios no es bueno. O en lo que estamos hablando de la unidad. ¿Tú crees que Satanás, todo lo que huele a división, a falsa doctrina, proviene no de Dios, mis hermanos? El Señor ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia, mas Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Hay 2 pasajes en la Escritura donde enseñan la actividad de pecados que Satanás toma ventaja. Cuando dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. El problema no solo es que ya son las 6 de la tarde, está anocheciendo, tengo que pedir perdón al hermano. No, lo que pasa es que si tú te mantienes en esa ira, Satanás se puede meter en esa casa. Y hay quien ha matado en una ira. Y el otro pasaje dice que el marido con la mujer no dejen de tener relaciones íntimas, a menos por mutuo acuerdo y para dedicarse a la oración, no sea que Satanás os tiente. Entonces, primera de Pedro 5 dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar y aquí tentó a Ananías. Y la pregunta es esta: ¿puede un cristiano ser endemoniado? Si endemoniado entiendes por
control total sobre su ser, fuerza, voluntad, emociones, palabras, no. Porque el Espíritu de Cristo reside en un creyente. Pero lo que este pasaje enseña cuando dice, ¿por qué te ha llenado Satanás? Es que un creyente, abriendo puertas, puede ser agobiado, tentado, atormentado, si quieres, por Satanás, provocado al pecado. Lo vemos en Pedro. Señor, que tal cosa no acontezca, que no vayas a la cruz. Apártate de mí, Satanás. Entonces dijimos que estamos viendo gracia en esta iglesia. ¿Quién crees que está por el otro lado enojado? Iba a poner tropiezos. Ibas a perder el trabajo. Y te pueden dar una noticia. ¿Lo provoca él? No, el Señor no permite. Pero él quiere tomar ventaja. Trata de impedir la obra de Dios para lograr sus propósitos. En pocas palabras, aquí vemos cómo tentó a Ananías a pecar y lo llevó hasta la muerte. A él y a su mujer. Si Ananías y Zafiro hubieran oído este mensaje cuando estaban planeando ese plan macabro, hubieran pensado a lo mejor, hoy no será el diablo que nos está tentando. Ya démoslo todo, hija, o no lo demos. Pero seamos santos delante del Señor. Entonces quiero envolver esto y cerrar. ¿Por qué está este pasaje aquí en Lucas, en Hechos? ¿Qué nos quiso enseñar el Espíritu con este incidente? Yo creo, mis hermanos, versículo 5, al oír estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Hechos nos va a estar mostrando de que ya el antiguo pacto, el pacto de la ley de los judíos va pasando. Y esta es la nueva era, la era del Espíritu. Y aquí está haciendo un pasaje donde nos está diciendo, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué tan Dios es? Que cuando estás lleno de Él, eres generoso, tienes unidad, pero cuando pecas contra Él, pereces. En el antiguo pacto, si tú tocabas las cosas santas, morías, al igual que esta gente. Dice un hombre llamado Usa, que venían el rey David con cantos y el arca del pacto, y ahí Usa venía conduciendo y el arca se iba a caer y metió su mano. Y Usa cayó muerto y David se molestó o se indignó, dice la escritura, y puso aquel lugar, Primera de Crónicas 13, si lo quieres ver en tu casa, llamó a aquel lugar Pérez Usa, porque el Señor había matado a Usa. Y vemos esto en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque quiere decir el Espíritu Santo es Dios. Es de la misma cualidad de Yahvé. Sus cosas son santas, sus cosas son sagradas. Ahora, hermanos, desde que yo era niño leí este pasaje y es uno de los pasajes más aterradores que encuentro en la Biblia. Por esto, ¿quién de nosotros no ha tenido intenciones malas al servir al Señor? Al evangelizar, al ofrendar, al cantar, al venir a la iglesia, al abrir tu casa. ¿Quién de nosotros? Somos honestos. Pero la gran pregunta es ¿por qué tú y yo no hemos sido consumidos? Porque la santidad de Dios, de Yahvé, del Espíritu Santo, Neuma es espíritu, Agios es santo, el Espíritu Santo es de la misma calidad, santo, Neuma. No es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios.
Seamos honestos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy a adorar con el corazón totalmente limpio y puro? ¿Y por qué no nos sacaron ahí los jóvenes? Porque en la cruz el Señor quitó la imposibilidad de que un hombre se acerque a Él. En la cruz, la santidad de Dios fue tal que el que pereció fue su Hijo Cristo. A Él le recargó lo que tú y yo mereces, las mentiras que le has hecho al Espíritu Santo y que yo le he hecho, las hipocresías que te viste un pleitotote en tu casa y al siguiente día vas con los pastores como si no pasó nada. Él las ha visto, pero esas se las cargó a su Hijo. ¿Para qué? Para que justificados, este es el anuncio del Evangelio, pues por la fe tienes paz para con Dios en Cristo Jesús. Ya no eres su enemigo y la condenación de Dios ya no está sobre ti, sino que puedes entrar a cosas santas. Yo preparando este mensaje temblaba y decía, ¿cómo me voy a parar a predicar en un púlpito? ¿Sabes cuál es la respuesta? Por medio de la cruz. ¿Por qué puedes adorar y no caes fulminado? Por medio del justo Cristo. Este pasaje nos enseña que Cristo es la solución para la santidad. El temor santo debe de seguir, Él es santo. No podemos agarrar con familiaridad las cosas santas. Pero ese Dios santo te invita a venir a Él por los méritos de su Hijo Cristo. Conclusión del mensaje: el Espíritu Santo reina en su iglesia. Este pasaje está aquí para mostrar que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Él quiere traer avivamiento verdadero, lo trae en unidad, y cuando Él quiere traer santidad, la trae en verdad. Vive delante de la santidad del Espíritu Santo, iglesia. Y yo también. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.